se les ofrece, así que el ascenso de Le Pen continuará y la prueba de fuego vendrá de Francia y no de Alemania. Esa es mi opinión. Con Francia se pondrá interesante. Aparentemente, al que ocupa actualmente el cargo, el presidente Biden, no le preocupa mucho la seguridad de sus competidores en una competencia democrática justa. Eso al menos es algo que podemos constatar. De lo contrario, habría actuado de manera muy diferente en el pasado. Ahora, después del atentado, se observan dos eventos interesantes. En la política están ocurriendo muchas cosas. Hay un gran dinamismo, especialmente en la política internacional. Hoy hablaremos, entre otras cosas, sobre Donald Trump. ¿Cómo ubicar en el contexto el atentado contra él? También discutiremos sobre Francia, por supuesto, así como sobre la Unión Europea y Alemania. Será una entrevista muy interesante y me alegra tenerlo nuevamente con nosotros. Hablo del Dr. Marcus Krall. Para aquellos que no lo conozcan, el Dr. Krall es economista, fue consultor empresarial, también asesoró a grandes bancos, es autor bestseller y ex-CEO de The Goose Gold. Dr. Krall, es un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Es un placer. Bien, yo diría que comencemos con el tema de la semana. Desde el punto de vista temático, fue una suerte que nuestra cita la semana pasada no se concretó, porque así hoy podemos incluir el tema más actual. Bueno, el presidente potencial número 47 de los Estados Unidos casi fue asesinado. ¿Nos ayudaría a evaluar este acontecimiento? Están ocurriendo muchas cosas, hay algunas inconsistencias. Este video se publicará unos días más adelante. ¿Cómo podemos interpretar todo esto? ¿Y cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo? Debo decir que no estoy sorprendido de que esto haya ocurrido. En los últimos meses ya se había observado que para los demócratas, para el presidente Biden, es decir, para aquellos que ahora ocupan el cargo en los Estados Unidos, la seguridad de la oposición es secundaria. No solo se ha visto como en el intento de atentado que Trump claramente tenía la opción no segunda, sino tercera o cuarta de los agentes del servicio secreto para su protección. Además, al tercer candidato, es decir, Robert Kennedy Jr., se le ha negado completamente la protección del servicio secreto, lo cual es incomprensible dada la historia familiar de los Kennedy. Aparentemente, al que ocupa actualmente el cargo, el presidente Biden, no le preocupa mucho la seguridad de sus competidores en una competencia democrática justa. Eso al menos es algo que podemos constatar. De lo contrario, habría actuado de manera muy diferente en el pasado. Ahora, después del atentado, se observan dos eventos interesantes. El presidente Trump, quien no solo es el potencial presidente número 47, sino también el anterior presidente número 45 de los Estados Unidos y que como expresidente tiene derecho a protección de por vida por parte del servicio secreto. Está siendo protegido desde ayer por un equipo compuesto exclusivamente por hombres y el presidente Biden ha respondido a la solicitud final de Trump. Es decir, también para otorgar protección a Robert Kennedy, y ahora finalmente le ha prometido protección o ya la ha implementado. Es por lo tanto hora de hacerlo, pero hasta ahora no parecía ser tan importante para estos señores. Esa es una de las cosas que se puede observar. La segunda observación que me ha llamado mucho la atención fue la evidente e increíble falta de profesionalidad del equipo del servicio secreto asignado para la protección del presidente. En particular, parece que la participación de mujeres fue más importante que su calificación. Hubo grabaciones que mostraban una escena súper caótica. Una de las agentes ni siquiera logró meter su arma de vuelta en la funda de manera correcta. El ajuste de las gafas de sol parecía ser más importante que la situación de crisis. Ann Coulter publicó recientemente un tuit muy interesante sobre una de las agentes del servicio secreto, en el que afirmaba que, según su información, la agente ni siquiera había pasado el examen que debía habilitarla para esa función, ya que no pudo distinguir a los perpetradores de los transeúntes inocentes en una simulación de crisis. La jefa, que también parece ser una mujer de cuota y que fue designada por el presidente Biden como jefa del servicio secreto, a pesar de todo, aprobó a la agente y la dejó pasar el examen para cumplir con la cuota de mujeres en el servicio secreto.
Es en verdad una situación prácticamente inigualable en su absurdo. Que Trump haya sobrevivido realmente es un increíble golpe de suerte, ya que en el momento en que se disparó el tiro, él inclinó la cabeza unos pocos centímetros hacia un lado para leer un texto en una pantalla. Según sus propias declaraciones, para leer una cita que quería presentar. Si no hubiera hecho esto, es prácticamente seguro que habría muerto. Lo que también fue interesante es que los transeúntes ya habían alertado a las fuerzas de seguridad minutos antes del ataque sobre el tirador en el techo del edificio, aparentemente sin consecuencias. Hay un rumor que, sin embargo, es firmemente desmentido por el servicio secreto, de que el tirador ya había sido avistado por uno de los agentes del servicio secreto, quien no recibió autorización para disparar de la jefa del servicio secreto. Si esto es cierto, aún está por verse. En este momento se niega vehementemente. La plataforma en la que se publicó tampoco es muy seria, pero no parece improbable, ya que en el momento en que se realizaron los disparos, el servicio secreto pudo eliminar rápidamente al tirador. Y ya se había hecho previamente consciente de él. Todo es muy sospechoso, muy extraño y muy poco profesional. Solo se puede esperar que ahora haya más profesionalismo. Porque, ¿qué pasaría con la democracia estadounidense si uno de los candidatos fuera asesinado justo antes de las elecciones? No quiero ni imaginarlo. Sí, cuando usted mencionaba la calidad del servicio secreto y la acción, me recordó un poco al gobierno de coalición alemán, pero ese sería otro tema. Sí, un slapstick. Ambos son un slapstick. Exactamente, es un final afortunado para Donald Trump. Es difícil decir ahora qué sucederá, pero parece que aún quedan algunos meses intensos. ¿Tiene alguna perspectiva que cree usted? Hay voces que dicen que Trump ganará, otras dicen que si Trump sobrevive y también la presidencia, entonces sobrevivirá incluso a un segundo mandato. ¿Qué opina al respecto? Sería genial que nos comparta algunas de sus perspectivas. ¿Qué espera usted para noviembre? A ver, ¿cómo lo veo? Lo veo relativamente simple. Creo que no hay forma de que Trump pierda las elecciones. No solo ha sobrevivido al atentado, sino que Biden y su servicio secreto, así como las decisiones de personal que ha tomado y apoyado, están en una situación completamente comprometida. Además está el evidente problema de demencia del presidente en funciones que solo puede ser negado por quien realmente está en completa negación de la realidad. Y los votantes estadounidenses han visto claramente en el enfrentamiento verbal entre Trump y Biden en qué nivel de habilidades cognitivas ha llegado su presidente en funciones. Así que, en realidad, solo hay una persona que podría arrebatarle la victoria a Trump. Y ese es Trump mismo si cometiera algún error grave. Pero no parece que eso vaya a ocurrir. Al contrario, el atentado ha producido una imagen absolutamente icónica que ahora está circulando por todas partes. Este tipo de imagen surge en la política una vez cada 20 años, es decir, el puño levantado, la bandera estadounidense, la dramatización de la situación, la sangre en la cara. Ningún director de Hollywood podría haberlo escenificado mejor. No quiero decir que haya sido una puesta en escena, de ninguna manera. Eso habría sido demasiado peligroso. Pero una imagen icónica en una democracia mediática como la de Estados Unidos prácticamente asegura el resultado. Me sorprendería mucho si esto pudiera cambiar de alguna manera. Aunque bueno, todavía quedan 4 meses y en 4 meses pueden pasar muchas cosas, pero bajo circunstancias normales, sin un nuevo evento extremo que gire las cosas en la otra dirección, es difícil imaginar que a Trump le arrebaten la victoria electoral. Ok, perfecto. Volvamos ahora a Europa. También están ocurriendo cosas allí. Tuvimos una elección y se especuló o se estimó que podría inclinarse hacia la derecha en Francia, pero no fue así. Ahora, allí tenemos un gobierno muy de izquierda. ¿Qué ha pasado y cómo lo interpretaría usted? ¿Qué significa esto, por ejemplo, para los vecinos, especialmente para Alemania, Austria y Suiza? Este también ha sido un fenómeno interesante, ya que lo que ocurrió en Francia
se debió a la forma muy particular de su sistema electoral mayoritario. El sistema electoral mayoritario en Francia prevé una segunda vuelta, pero aún así hasta 3 candidatos pueden competir en un distrito electoral. Lo que sucedió fue que los candidatos de izquierda o los candidatos de izquierda y centristas se coordinaron entre ellos, con cada uno de ellos cediendo el paso al otro si tenía menos posibilidades. Como resultado, aunque el partido de Le Pen fue, con diferencia, el que obtuvo la mayor cantidad de votos en el país, solo fue el tercer partido más fuerte en el Parlamento. Fenómenos similares ocurren en sistemas de mayoría en el Reino Unido, en situaciones muy parecidas. El Partido Laboralista ganó solo un 1,5% más, pero triplicó el número de escaños en el Parlamento debido a la división de los partidos conservadores y de derecha con la aparición del nuevo partido de Farage. Es una cuestión puramente matemática, pero ahora surge la pregunta, ¿qué pasa ahora? Porque lo que los de izquierda y los supuestos demócratas puros han conseguido es un radical de izquierda como el partido más fuerte en el Parlamento francés. Este hombre, según todas las narrativas predicadas por nuestros poderosos, es un radical de derecha en todos los aspectos, salvo en la etiqueta que se ha dado a sí mismo al decir que es de izquierda. Y como se sabe, es firmemente contrario a la guerra en Ucrania y a favor de Rusia. Es ferozmente anti-israelí y antisemita. Sí, y también es anti-alemán. Es un auténtico fóbico de los alemanes, según se escucha desde Francia. Y también es un eurofóbico, es decir, está en contra de las estructuras actuales en Europa. Por lo tanto, aparte de decir que es de izquierda, podría encajar en cualquier partido radical de derecha, aunque probablemente no en el partido de Le Pen ni en la AfD, ya que serían demasiado de derecha para él. Entonces, si miramos el tema del antisemitismo y el antiisraelismo, en realidad no se encuentran en los partidos de derecha europeos. Estos temas están predominantemente en el lado de la izquierda radical hoy en día y en el lado islamista en las calles. Pero se van a sorprender con lo que han conseguido y al parecer tampoco están de acuerdo entre ellos. Hasta ahora aún no se ha formado un gobierno, a pesar de que la Constitución de la Quinta República Francesa otorga al presidente poderes excepcionales. Francia, si observamos su constitución presidencialista, es en realidad una especie de monarquía sustituta. El presidente puede nombrar un primer ministro sin consultar al parlamento, no necesita hacer nada. Puede simplemente decir que nombra a un primer ministro, quien a su vez puede nombrar ministros, y eso es todo. El Parlamento no puede hacer nada al respecto. Claro, cuando se presenta el presupuesto o quiere hacer leyes, esas deben pasar por el Parlamento. Pero es posible gobernar Francia sin el Parlamento si se desea hacerlo. Eso es interesante. Por eso en Francia siempre ha existido el fenómeno de la cohabitación. Incluso Mitterrand tuvo que lidiar con una mayoría burguesa en el Parlamento en contra de él y aún así tuvo que manejar eso. Funcionó, pero Mitterrand siempre logró imponer su voluntad incluso en esa cohabitación. Más tarde hubo situaciones similares, así que veremos. Lo que es sorprendente es que el ascenso de la derecha en Francia parece casi imparable. Al contrario, este levantamiento de todas las fuerzas en contra del partido de Le Pen ha servido, en esencia, para mostrar a los franceses que los políticos en el poder no los toman en serio, que no se toman en serio sus preocupaciones. Realmente no los toman en serio desde ningún punto de vista. Y eso se nota especialmente en temas como inmigración, política económica y sobre todo, en política de alianzas y guerra. Y los franceses, en esencia, no es posible satisfacerlos en esta cuestión. Es decir, que ya no están satisfechos con lo que se les ofrece, así que el ascenso de Le Pen continuará y la prueba de fuego vendrá de Francia y no de Alemania. Esa es mi opinión.
Con Francia se pondrá interesante. Todavía necesitamos a los franceses porque de lo contrario no tendríamos garantizado nuestro suministro eléctrico ya que no tenemos que producir más electricidad. Los franceses siguen produciendo energía nuclear. Afortunadamente todavía los tenemos. Bueno, veremos. Francia seguirá siendo interesante. Aunque los franceses de derecha han dicho que nos cortarán la electricidad nuclear porque lo que estamos haciendo no es sin consecuencias, en esencia, hemos abandonado todo lo que produce electricidad de manera relativamente económica y ahora se espera que los franceses llenen el vacío con su energía nuclear. Nosotros estamos encareciendo la electricidad para los ciudadanos y la industria francesa debido a nuestra demanda. Eso, hay que pensar en lo que eso significa desde el punto de vista francés. Los de derecha franceses han dicho con toda razón, amigos, si no son capaces de operar el sistema que hemos construido juntos de manera relativamente normal, bueno, no somos su empresa de subsidios. Definitivamente no es Francia, así que los alemanes debemos agradecer que los de derecha no estén en el poder ahora, porque ellos nos cerrarían el grifo de la electricidad y entonces el precio subiría aún más y la desindustrialización sería mucho más rápida. Pero tal vez eso es lo que los queridos verdes quieren. A veces quizás uno simplemente necesite ese dolor y cuanto mayor sea, más rápida la curación. Simplemente es así. Hay que dejar que el niño toque fuego para aprender que no se debe hacer y tal vez sea algo que algunas poblaciones modernas necesiten experimentar. Bueno, otra persona que ahora está en las noticias es el primer ministro de Hungría, el señor Orbán. Ha realizado algunos viajes interesantes y ahora está siendo rechazado y se le quiere boicotear. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Puede Orbán realmente hacer algo? ¿Cuál es su opinión? Orbán no ha ido como presidente del Consejo de la Unión Europea en misiones de paz. Aunque también es presidente del Consejo de la Unión Europea, fue como primer ministro húngaro a esta misión. No fue solo a Moscú para hablar con Putin y luego sentarse a ver qué pasa y cómo avanza la cosa. Primero viajó para ver a Zelensky. Después de eso fue junto a Putin y posteriormente viajó para ver a Xi. Y creo que la reacción de los funcionarios en Bruselas muestra quién es el responsable de que no se esté hablando. Si Orbán emprende una misión diplomática y la única razón por la que no se quiere hablar es porque él quiere dialogar con todas las partes para encontrar una solución de paz, entonces, quienes no quieren eso deben ser considerados como quienes desean la guerra. Las negociaciones por su propia naturaleza son abiertas. Solo se puede hacer la paz con los enemigos, porque con los amigos no se está en guerra. Quien rechaza desde el principio las negociaciones abiertas, con un resultado incierto para resolver el conflicto, se revela como alguien que desea la guerra. No se puede decir, sí, pero Putin comenzó. Quien quiere que la guerra termine, debe hablar con Putin. No hay ninguna otra opción. Brevemente quisiera mencionar que es importante agregar que la mayoría de los estados de la Unión Europea no quieren hablar con Rusia ni con Putin. Es solo un comentario adicional. Casi nadie quiere negociar dentro de las filas políticas. No quieren hablar, no quieren negociar, pero hay que ser consciente de que hay solo dos formas de lograr la paz, y son estas. Puede haber una paz impuesta o una paz negociada. No hay opciones fuera de estas. Una paz impuesta desde el punto de vista occidental significaría derrotar completamente a Rusia. Y hay personas que sueñan con dividir a Rusia en pequeñas unidades y países que luego serán absorbidos por la OTAN para acercar a China. Esto parece un sueño muy loco. No sé cómo se puede tener una idea tan absurda de que se puede llegar a una paz impuesta con Rusia, la mayor potencia nuclear del planeta. Es una idea y una actitud de una soberbia, desconocimiento de los riesgos e ignorancia de los riesgos que me deja sin palabras. No puedo imaginar cómo podría lograrse sin desencadenar una catástrofe global. De verdad está fuera de mi capacidad especulativa. No hay forma de que eso funcione sin tener un resultado catastrófico, o la otra opción, una paz negociada. Una paz negociada significa que hay que hablar, no hay otra manera. Y quien no quiere hablar automáticamente dice que desea una paz impuesta o está dispuesto a aceptar una derrota total en el campo de batalla. Es decir, la paz impuesta de la otra parte.
Esa también es una opción. Quien desea eso debería ser sincero y decirlo. Sin embargo, no creo que eso sea muy popular ni en Ucrania ni en Occidente, decir queremos seguir luchando hasta perderlo todo. Y la alternativa, como ya se ha dicho, es la paz negociada. Y normalmente las guerras terminan en la mesa de negociaciones. Quien no quiere eso debe básicamente aceptar que seguimos luchando. Debemos seguir sacrificando a la juventud ucraniana. No solo los hombres, sino también las mujeres están al frente. Y estamos dispuestos a seguir enviando al pueblo ucraniano al triturador de carne de esta guerra de trincheras que no se puede ganar debido a la evidente superioridad material rusa. Y tengo que decir que considero esto como una idea completamente criminal. No puedo hacer otra cosa que decir que es criminal enviar a las personas a la muerte sabiendo que no se pueden alcanzar los objetivos. Esto desafía un poco mi capacidad de, ¿cómo decirlo? Mi capacidad para sentir simpatía por personas que realmente quieren eso. ¿Ve una dirección clara en cómo se desarrolla y continúa todo esto? Creo que Rusia claramente apuesta a que Trump ganará las elecciones. Y Trump ya ha nombrado un candidato a la vicepresidencia que está claramente a favor de poner fin a la guerra, a favor de una paz negociada y que también dice que si Ucrania no quiere negociar, entonces dejaremos de ayudar. Europa no podrá reemplazar a los Estados Unidos en ese aspecto, eso está completamente claro. Entonces, si Trump gana, será inevitable llegar a una paz negociada o bien a la derrota. En este momento ya se puede ver que la derrota de Ucrania se está perfilando hace tiempo, y en el fondo se debe asumir que Rusia podría poner punto final en cualquier momento y probablemente no lo hace porque Rusia piensa a largo plazo, diciendo, si ahora ocupo completamente Ucrania, será mucho más difícil llegar a un acuerdo amistoso con Occidente en el futuro. Pero si mantengo la posición y espero hasta que haya gente en el poder en Occidente dispuesta a negociar, entonces negociaré. Así que, mientras tanto, mantengo la posición y no pongo punto final al asunto. Esa es la única consideración que puedo imaginar por parte de Rusia, que podría estar impidiendo que simplemente acaben con esto, porque ya queda poco que oponer. Bueno, pasemos finalmente a un pequeño país en Europa Central. No es tan pequeño en realidad. Hablemos de Alemania. Ahí también están ocurriendo cosas en lo político. Este año no hay elecciones, pero no están tan lejanas. Creo que se puede prever que la coalición semáforo podría no continuar o perder su capacidad de formar coalición. ¿Qué espera de Alemania? ¿Podría decirnos qué ve actualmente? ¿Y cuál es su opinión al respecto? La coalición semáforo, por supuesto, ya no tiene mayoría. Lo interesante serán las elecciones en Turingia y Sajonia. Tendrán lugar en unas 6 semanas. Creo que allí realmente tenemos la oportunidad de plantear la cuestión del poder. Ahí es donde la barrera se romperá primero, si es que hay un gran revuelo. Creo que la política del semáforo, no solo la política económica, sino también la política social y la política en medios, como por ejemplo la prohibición arbitraria de Compact por parte de la señora Faeser esta mañana con tropas policiales entrando sin siquiera una orden de registro judicial, sino solo una ministerial. Esto también es un novum. Nunca he oído que algo así siquiera fuera posible. Pero al menos nos ha brindado algunas imágenes bonitas, sin Y duda. también trajeron a la prensa. La prensa también será testigo de su propia emasculación. Eso también es único. Llevan a los periodistas para que puedan fotografiar al enemigo político en bata. Estas son imágenes que la humanidad recordará por mucho tiempo. Y los alemanes del este tienen un sentido muy agudo para detectar estos desarrollos. Temo que la señora Faeser haya hecho un flaco favor a los partidos de la coalición semáforo o en general a los partidos tradicionales en Turingia y Sajonia con su acción, y que probablemente ahora haya una cierta probabilidad de un cambio en las relaciones de poder allí. Y si eso sucede, entonces, en Alemania habrá una montaña rusa, porque está claro que en el momento en que uno o dos estados federados ya no sean gobernados
Por los partidos tradicionales será difícil, ya que muchas cosas en nuestro sistema federal no están organizados de manera centralizada, sino a través de acuerdos entre los estados federados, como el Tratado Estatal de Medios, que es la base de la existencia de la radiodifusión pública. Y si un estado dice que se retira, entonces toda la estructura legal de la radiodifusión pública está en cuestión. Eso no se puede reparar tan fácilmente. Entonces, estaría en cuestión la tarifa radiotelevisiva. También estaría en cuestión, por supuesto, el abuso del servicio de inteligencia doméstico, que actualmente se está utilizando para combatir a la oposición política. Todas esas cosas estarán en debate y no podrán mantenerse. Alemania entrará en una fase muy inestable hasta las elecciones de septiembre del próximo año y veremos qué sucede. Además, creo que en el año y algo más que queda hasta las elecciones federales, y estoy bastante seguro de que no habrá elecciones anticipadas, porque los ministros se aferran a su puesto y a su pensión ministerial, especialmente los del FDP. Ellos están desesperadamente aferrados a su pensión ministerial. Quieren gobernar hasta el final de la legislatura, pase lo que pase. Y si el socialismo se instala, eso tampoco impedirá que el FDP se aferre a esta coalición hasta el último día, lo que llevará a una rápida pauperización, así que esto también continuará a buen ritmo. Nos dirigimos, según veo, a una breve fase de un pico deflacionario. La desinflación del BCE ha sido exitosa no porque haya establecido tasas de interés reales positivas, sino porque el efecto de liquidez de las tasas nominales positivas del 5% ha reducido la oferta monetaria y ha pinchado las burbujas, lo que ha llevado a una mayor reducción de la oferta monetaria. Y eso significa que estaremos en una situación económica muy crítica en el otoño del próximo año. Ya después veremos cómo sigue este tema. Muy bien, antes de darle la palabra para concluir, me gustaría mencionar nuestros videos semanales de consejos. Publicamos videos como este cada semana y además puedes suscribirte a nuestro newsletter para recibir un correo semanal con todos los temas. Somos la comunidad financiera internacional más grande en el mundo de habla alemana y también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde seguimos teniendo al Dr. Kral como invitado regular. Entonces, ¿dónde estamos? También hay aspectos positivos de lo que hemos hablado. ¿Cómo ve usted en resumen la política internacional? ¿Están los planes de las fuerzas de izquierda claramente en peligro o todavía están bien posicionados? Tal vez podría darnos una pequeña conclusión para cerrar. Sí, veo a la izquierda claramente en una situación defensiva, por eso reaccionan de esa manera. Lo que vimos esta mañana en el tema de la política de medios por parte de la señora Faeser y la cultura de prohibición es la reacción a una situación desesperada de la izquierda, y eso proviene principalmente del contexto internacional. Aunque en el Reino Unido y Francia hemos visto un aparente fortalecimiento inicial de la izquierda en última instancia, esto se superpone a tendencias mayores como el éxito de Farage con su partido en el Reino Unido, incluso si solo obtuvo unos pocos escaños en el Parlamento, y el fortalecimiento de la derecha en Francia, que no se puede mantener indefinidamente fuera del poder con estos métodos. Además, desde el otro lado del Atlántico llegan dos grandes impulsos. Uno de ellos es Trump. Y Trump, en mi opinión, implementará una política económica libertaria. Actualmente, está observando un experimento muy exitoso y mantiene una relación muy estrecha con su iniciador, Milei, en Argentina. Milei ha logrado, en un tiempo increíblemente corto, vencer la inflación y generar un superávit en el presupuesto estatal. Milei ha cerrado más de la mitad de los ministerios. Afuera, puede irse, que obviamente está funcionando bien. Es extremadamente popular con esta política, a pesar de las dificultades que genera a corto plazo. El 60% de la gente apoya sus medidas y lo votaría nuevamente si se celebraran elecciones presidenciales en Argentina, y en principio ha obligado al Parlamento a aprobar sus medidas. Y ha explicado muy claramente cómo lo logró. Dijo que es muy sencillo.
Hacemos una votación nominal y vemos quién se opone a las medidas que el pueblo obviamente quiere, y luego informaremos al respecto al pueblo. En las próximas elecciones parlamentarias podrán decidir qué sucede. Así que, con el respaldo del pueblo, tiene una gran influencia para implementar su política. Y según mi convicción y todo lo que puedo decir, desde una perspectiva económica, está en camino de convertir a Argentina en el país económicamente más libre del mundo. Argentina ya fue una vez el país económicamente más libre del mundo hace 100 años. En ese entonces, el Producto Nacional Bruto per cápita de Argentina era el más alto del mundo. El ingreso promedio del argentino era más alto que el del estadounidense, el británico, el alemán o el suizo. No había ningún país con un ingreso per cápita más alto en todo el mundo que Argentina antes de que el socialismo llegara con Perón y otros incompetentes. Y ahora, después de décadas de política socialista, Argentina ha caído al puesto 140. Una gran cantidad de argentinos son pobres, y me refiero a verdaderamente pobres. Después de décadas de políticas socialistas criminales y el saqueo del pueblo por parte de burócratas y cuadros socialistas. Y ahora eso está cambiando, y tenemos un faro de luz para el mundo. Argentina será el faro de luz para América del Norte. América del Norte y América del Sur serán los faros del libertarismo para Europa y el resto del mundo. Y con eso, enfrentaremos configuraciones completamente nuevas. Y estoy convencido de que en pocos años, la situación económica en Europa será tan mala y tan terrible que el faro del libertarismo brillará a través del Atlántico y también se establecerá aquí. Personalmente, creo que estamos ante los mejores tiempos que la humanidad haya visto jamás, porque el libertarismo emprenderá una marcha revolucionaria. Un excelente comentario final. Espero lo mejor para mis antiguos compatriotas argentinos. También he vivido en Buenos Aires. Es un país muy caótico y muy intenso. Esperemos lo mejor para Argentina y que tales cosas también se difundan a otros lugares como la Unión Europea. Veremos. Creo que podemos decir que estamos de acuerdo en que los próximos meses no serán aburridos, ¿verdad? Definitivamente no serán aburridos. Tendremos mucho por qué luchar. Se luchará con medios muy duros. Lo estamos viendo ahora mismo. Un régimen socialista, cuando se ve presionado, recurre a medios ilegales, incluso en Alemania, y esta lucha no será fácil. Pero si la enfrentamos con valentía, determinación, mente clara y con un concepto claro de lo que es mejor para Alemania y Europa, entonces ganaremos esta discusión. Repito, un excelente comentario final. También que los mejores tiempos económicos potencialmente aún están por venir. Con eso, creo que podemos concluir bien el video de hoy. Querido Dr. Kral, como siempre, muchas gracias. Espero ansioso nuestras próximas conversaciones y ver qué más sucederá. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Hasta pronto. Gracias a usted.